Tengan un excelente día. Vamos a continuar y culminar con los temas iniciados en la clase anterior sobre creación de variables, que ya comenzamos en la clase anterior. Vamos también a culminar haciendo algunas operaciones entre variables para definir la actividad de esta semana, primero Dios. Pero antes, para culminar con el paréntesis con el cual inicié la clase anterior recordarán, creamos un archivo llamado Kunizab en el cual escribimos este código fuente con una clase llamada Kunizab, una clase pública que, bien dije, por estándar, por convenio, el nombre de las clases deben ir con la primera letra en mayúscula. Aquí lo voy a corregir ahorita y vamos a darle guardar. Y escribimos esta línea de código, esta sentencia, para mostrar el mensaje, entre comillas, que dice bienvenido. Creamos esta carpeta llamada OK, acá en el escritorio, la trasladamos para acá. Y entonces acá creamos el archivo llamado Kunizab con una C mayúscula, pero con extensión Java, de esta manera, siempre en el directorio de OK, que está en el escritorio. Y entonces acá escribimos kunizab.java, Java. Le damos guardar y como ven se nos ha creado este archivo. También ejecutamos en el teclado presionando Windows más R, las teclas Windows R, para que se nos muestre ejecutar, abriendo la consola de comandos de DOS con el comando cmd, presionando Enter. Nos situamos en el directorio en el cual nos encontramos users, el nombre del usuario, escritorio y la carpeta OK. De esta manera, acá con change directory, que es cd espacio desktop, ya me encuentro ahora dentro del escritorio, y si hago un listado de todos los archivos o directorios que están con el comando dir, veo que está OK como carpeta, que es la carpeta que tengo acá. Tengo otra que se llama MyDesk, acá la vemos, MyDesk y OK. Entonces, regresando acá, pues ahora voy a entrar a la carpeta OK, siempre escribiendo cd espacio OK. Y entonces ahora, con el compilador de Java, escribiendo Java C espacio kunizab.java, presionamos Enter, nos muestra este error, al igual que la clase anterior. Nosotros abrimos el archivo fuente, corregimos algunos errores que teníamos. Por ejemplo, acá no había punto y coma, lo escribimos, guardamos, corregimos, y ahora pues nos dimos cuenta que sí está bien escrito todo, no hay errores ni léxicos, ni de sintaxis, ni semánticos, sino que está bien escrito, pero nos sigue dando el error. Esto es debido a que no está configurado correctamente la ruta en las variables del sistema, en las variables de entorno, del JDK, del kit de desarrollo de Java. Recordarán que yo decía que tenía otra versión de Java. Acá yo tengo el IDE 7.4, pero como yo pues he pasado desarrollando acá varios pues, programas, yo he instalado pues algunas máquinas virtuales, he hecho algunos cambios en el sistema. Entonces esta versión pues decía, vamos a abrir en el disco local C, vamos a dar clic derecho acá, explorador de Windows, nos dirigimos al disco local C, encontramos el directorio archivos de programa, buscamos el directorio llamado Java, y ven que acá yo tengo dos versiones instaladas del JDK. Cuando ustedes instalan Java, y si lo instalan completamente, debe de instalarse juntamente el JDK y el JR, que es el Java Runtime Environment. Pero el JDK, que es el Java Development Kit, que es el kit de desarrollo de Java, yo tengo dos versiones. Lo que voy a hacer es que voy a establecer esta. Ustedes han de tener una, que es la que ustedes han instalado. Entonces, cualquiera que tengan, entramos a ella, a la carpeta, luego accedemos al directorio bin, y vamos a copiar toda esta ruta
que está acá arriba, ya dentro de la carpeta bin, y copiamos esta ruta y entonces nos dirigimos ahora abrimos otra vez el explorador de Windows y en un espacio en blanco damos clic derecho, propiedades, vamos a la configuración avanzada del sistema dando un clic, luego a variables de entorno aquí en la pestaña opciones avanzadas damos un clic en este botón, variables de entorno, y acá en variables del sistema, en la variable que se llama path, que es ruta, damos un clic y le damos a editar y aquí en Windows 10 vemos que se nos despliegan todas las rutas del sistema a la cual está haciendo referencia o accediendo, mejor dicho, en el sistema operativo. Los directorios bin que ustedes ven acá de otros programas que tengo instalado, pues es la carpeta que normalmente contiene todos los archivos de librería y los ejecutables necesarios para cada sistema. Pero si bien ven, no está el de JDK. Lo que hacemos es dar un clic en nuevo, vamos a agregar uno nuevo, una nueva ruta, damos clic derecho y vamos a dar pegar lo que tenemos en memoria caché, que es esta ruta, presionamos Enter y damos a aceptar. Y luego damos a aceptar y aceptar. Si minimizamos, entonces, y regresamos a donde estábamos acá, y presionando la tecla que es la flecha hacia arriba en el teclado, presionamos la tecla de flecha hacia arriba para evitar escribir otra vez esta línea de código y presionamos Enter, veremos que nos sigue mostrando este error. Si cerramos sesión acá en la consola de comandos, es decir, escribimos exit y luego presionamos Windows R, escribimos cmd, presionamos Enter y luego nos dirigimos, establecemos nuevamente la ruta en el directorio que tenemos acá, que es esta. No, acá en la consola de comandos estoy hasta mi nombre de usuario, me hace falta entrar a la carpeta escritorio que es desktop en inglés y luego en OK, que es OK. Entonces con Change Directory decía cd espacio, vamos a desktop, presionamos Enter, ya estoy dentro del escritorio, ahora nos ubicamos dentro de la carpeta OK y volvemos a escribir java c espacio kunizab.java y presionamos Enter, nos damos cuenta que se demora un momento, nos crea ahora sí nuestro archivo de código binario con extensión class, como lo ven acá, y eso significa que ya nos ha compilado nuestro programa exitosamente porque no nos generó ningún error. Ahora simplemente escribimos el comando java, ya no java c, sino solamente java, espacio y ahora el nombre de la clase, pero sin ninguna extensión, sin ningún punto. Es decir, solo java espacio kunizab, que es el nombre de la clase principal. Presionamos Enter y nos ejecuta el programa, el archivo, mostrando el mensaje que tenemos dentro de nuestro código fuente, que hemos escrito bienvenido, la palabra bienvenido. O sea, nos está ejecutando Java correctamente a través del compilador, que está funcionando correctamente. Nosotros queremos verificar si está bien instalado Java en nuestro sistema operativo, solo escribimos la palabra Java y presionamos Enter y nos muestra todo esto. Eso quiere decir que sí está ejecutándose correctamente Java. Esto era para culminar esta parte, ¿verdad? Esta sección, este paréntesis que hice, solo para culminarlo. Entonces, ahora sí, vamos a proceder a desarrollar en Java nuestro ejercicio que hemos iniciado, escribiendo ejercicio 2, al cual pues hemos creado acá dando clic derecho un nuevo paquete de Java, al cual le hemos llamado formularios y dentro hemos creado JFrameForm, JFrameForm, que son form JFrames. Hemos creado dos, recuerdan, uno llamado principal y otro llamado operaciones, que los tenemos acá, principal y operaciones. Es lo que vamos a continuar. Sin embargo, para dar seguimiento a los temas de creación de variables, entrada y salida de datos, operaciones aritméticas y conversiones de tipos de datos entre diferentes tipos de datos, vamos a
crear rápidamente un nuevo proyecto de aplicación Java. Vamos a escribirle entrada, salida, para hacer referencia a entrada y salida de datos. Acá nosotros podemos dejar que cree la clase principal main con este nombre, o bien nosotros podemos escribir la clase principal con el nombre que deseamos, por ejemplo in, out, entrada y salida. Entonces esto es el paquete y esta es la clase. Presionamos finalizar, entonces nos crea este nuevo archivo que es un archivo de Java, es un archivo Java Class o una clase de Java, eh, y nos crea automáticamente este código fuente. Nosotros podemos crear incluso nuestra propia clase de Java si damos clic derecho sobre este paquete de Java nuevo y un Java class o clase de Java, y escribimos cualquier nombre, por ejemplo prueba, y presionamos el botón finalizar. Vemos que nos escribe automáticamente estas dos líneas principales de código, apenas la clase pública llamada prueba con el nombre de lo que le hemos creado, la clase llamada prueba, y el paquete que forma parte de acá de entrada y salida. Pero acá nos tocaría dentro de la clase pública agregar pues la función principal main, que es lo que nos está ahorrando esta línea de código que nosotros vemos ya acá. No la coloca automáticamente, entonces vamos a eliminar totalmente este archivo. Solo era una demostración. Vamos a presionar OK, y entonces acá vamos a prácticamente a elaborar lo que nosotros hemos creado. Entonces acá vamos a ocupar este espacio para poder crear variables, que empezamos con la declaración de variables y también asimismo la definición de variables. Vamos a escribir un ejemplo de cada uno de ellos. Por ejemplo, vamos a comenzar escribiendo, podemos ocupar incluso este código que automáticamente lo escribe acá, un comentario. Escribimos ejemplo de creación de variables. Esto es un comentario de una línea, y si queremos comentar en varias líneas, presionamos diagonal, asterisco, y podemos escribir diferentes, presionamos enter y automáticamente nos cierra el comentario, diferentes, por ejemplo, tipos de datos. Fuera del comentario nosotros podemos comenzar a declarar variables. Entonces aquí escribimos declaración de variables para hacer referencia a lo que vamos a hacer, y comenzamos escribiendo, por ejemplo, el tipo de dato int, que es el tipo de dato entero, la variable, por ejemplo, llamada num, otro tipo de dato, por ejemplo, otra variable declarada, el tipo de dato char, que solo acepta un carácter, por ejemplo, un número, un símbolo, una letra. Escribimos el nombre de la variable letra, por ejemplo. Se puede escribir cualquier nombre acá en el nombre de la variable. Yo escribo letra, por ejemplo. Escribimos otro tipo de dato, que es tipo de dato objeto, que fue parte de la investigación que pues ya se ha realizado. String, que es el tipo de dato cadena de caracteres. Vamos a escribir el nombre de texto, y ahora pues vamos a definir las variables. Esto de aquí es declaración, y ahora vamos a definir las variables. Definición de variables. ¿De qué trata esto? Pues de asignar valores. Definición de variables es como decir asignación de variables de derecha a izquierda. ¿Cómo así? Por ejemplo, esta variable num la vamos a definir con el valor 5, porque es de dato entero. Le estamos asignando de derecha a izquierda, es decir, el 5 se va a almacenar temporalmente en esta variable llamada num. Para la variable de tipo de dato char, podemos asignarle o definirle pues, un carácter con apóstrofe. Cerramos siempre cada sentencia de código que corresponde a una línea de código con la letra E. Por ejemplo, podemos asignar un asterisco o un número, solo acepta.
Si presionamos dos caracteres nos marca error porque el tipo de dato char solo acepta un solo carácter. Y para la variable texto podemos definir pues un texto encerrado dentro de comillas. Para textos si se aplican las comillas y para un carácter solo apóstrofe. Aquí podríamos escribir bienvenido a Comienza. Entonces ya pues mostrando con la sentencia system que ya la hemos visto, system.out.print se puede print ln, que ln hace referencia a line en inglés, que en español significa línea. Ese es un salto de líneas, como presionar un enter, pero si nosotros lo quitamos y solo dejamos así, solo lo va a mostrar seguido del siguiente texto. Por ejemplo, acá podríamos mostrar la variable una por una. Vamos a tomar la variable llamada num, la colocamos dentro de este parámetro y si damos a ejecutar para ver la consola de resultados de salida, vemos que ya nos ha dado el resultado número 5, que corresponde a la variable llamada num, que tiene asignado el valor 5. Pero como se puede observar, no hay un salto de línea. Si nosotros acá le agregamos ln y volvemos a ejecutarlo, vemos que se ejecuta y ya hace como que un enter, un salto de línea. Esto es solo para retroalimentar y para ver el tema de declaración de variables y definición de variables. Entonces, esto también pues puede producirse o generarse de manera que el usuario final introduzca los valores en lugar de que nosotros ya los definamos en modo de diseño, en el entorno de código fuente. Es decir, acá, cuando nosotros ejecutamos la aplicación, pues está en tiempo real, en modo de ejecución. Pero acá nosotros estamos trabajando en el código detrás de la aplicación, se le llama code behind o código fuente. Nosotros estamos asignando ya estos valores a cada una de las variables, ¿verdad? Por ejemplo, si aquí nosotros copiamos esta variable y la pegamos dentro de este parámetro y lo ejecutamos, nos debería desplegar la letra E, que aquí la estamos viendo. Lo mismo sería para la variable texto, si la incluimos acá, que despliegue en pantalla lo que contiene la variable texto. Si lo ejecutamos, nos muestra el mensaje que hemos definido acá. Pero si nosotros queremos usar entrada y salida de datos, que es el otro tema a ver, entonces podríamos ocupar este mismo archivo, que es la clase de Java. Vamos a encerrar todo esto dentro de un comentario para que no afecte en lo que vamos a escribir. Y entonces esto ya no produce nada. De hecho, si nosotros ejecutamos ahorita, no pasa nada. No, solo simplemente compila, construye la aplicación, pero no ejecuta nada porque todo está comentariado. Entonces acá vamos a escribir un pequeño fragmento de código que lo que vamos a hacer es utilizar el método scanner. Scanner lo que hace es pedir al usuario final que ingrese o introduzca datos o valores. Pide al usuario final introducir valores. Entonces incluimos este método, esta clase, porque comienza con mayúscula, y establecemos con este método una variable, cualquier nombre variable. Podemos escribir, por ejemplo, ingresar, por ejemplo, podemos escribir cualquier nombre de variable, ingresar, y lo vamos a definir como un nuevo objeto de tipo scanner. Entonces vamos a abrir y cerrar paréntesis para definir la función. Como nos podemos dar cuenta, nos genera un error. Acá nosotros podemos observar las sugerencias que nos está dando. Si nosotros damos un clic, nos da las sugerencias que nosotros debemos de tomar en cuenta para este error. Y lo que nos está diciendo es que para poder usar este método nuevo llamado scanner es necesario agregar e importar
esta librería que es java.util.scanner. Entonces nosotros vamos a hacer uso de la misma, damos doble clic y lo que hace es que la agrega acá después del paquete. De hecho, nosotros debimos haber comenzado previo a escribir Scanner importando esta librería que tenemos acá, pero de todas formas el mismo programa la incluye. Entonces, ya que el mismo IDE NetBeans nos los ha incluido y nos los ha sugerido, vemos que todavía nos marca un error, y es que dentro del parámetro de Scanner necesitamos incluir la propiedad in del método system para nosotros definirlo de manera de que esta variable de tipo scanner va a ser una entrada del sistema, como nosotros lo estamos viendo en este parámetro. Entonces ahora vamos a escribir estas líneas, vamos a bajar un poco estas líneas de código para poder mostrar en pantalla lo que necesitamos, siempre siguiendo con system out .println para que nos dé un santo de línea, println, abrimos y cerramos paréntesis, siempre cerramos cada sentencia, cada línea de sentencia de código con un punto y coma, y lo que hacemos es que dentro de esta línea, acá dentro de los parámetros vamos a, dentro de comillas, a pedir al usuario que ingrese, vamos a decirle, ingrese primer número, por ejemplo, vamos a dar 2 puntos y un espacio para que el cursor quede parpadeando con un espacio separado de los 2 puntos. Entonces el uso de esta línea que es para out, es decir, que de despliegue, de salida de datos, que muestre este mensaje. Para entrada de datos, nosotros vamos a utilizar de tipo de datos string la variable num1, podemos escribir número o cualquier nombre de variable. Vamos a escribir num1 para ahorrar texto. Vamos a definirla como la variable que hemos escrito acá, ingresar. Y a ingresar nosotros le vamos a aplicar una propiedad que es que siga la siguiente línea y que siga pidiendo, es decir, esta. Cerramos con punto, como next line y siguiente línea. Entonces, ahora para ahorrarnos tiempo, vamos a copiar estas dos líneas, lo vamos a pegar acá para pedir al usuario que ingrese el segundo número. Solo que acá vamos a cambiar el nombre de la variable, escribiéndole un num2, por ejemplo, de tipo de datos string ambas. Y entonces vamos a mostrar en pantalla lo que el usuario ha ingresado. Vamos a declarar una variable de tipo dato entero, por ejemplo, escribiendo el nombre de la variable total, por ejemplo. Vamos a escribir tot o resultado. Escribamos total, por ejemplo, para identificarlo. Y lo vamos a definir como otro tema que debemos de tratar, y es que es necesario hacer una conversión de tipo de datos. Lo que hemos visto acá de los temas que hay que tratar es declaración de variables, definición de variables, entrada de datos, salida de datos y también conversión entre tipos de datos, que es el tema que debemos de tratar también. Para esto usamos el método parse. Lo que hace parse, o dicho en otras palabras, parsear, es conversión entre tipos de datos. ¿Qué es lo que pasa? Acá nosotros tenemos estas dos variables de tipo de datos string, pero cuando el usuario ingrese, los datos, los valores, se van a almacenar temporalmente en cada una de estas dos variables respectivamente. Pero este tipo de datos es incompatible con el tipo de datos entero. Es decir, esto es cadena de texto, cadena de caracteres, y eso es entero, es valor numérico. Lo que necesitamos primeramente es convertirlo a un valor en integer, que es otra clase, empieza con mayúscula,
solo la primera letra, y luego entonces hacemos uso de parse in, que es una pues, propiedad prácticamente de esta clase. Es el método de parsear a entero, conversión de datos a entero. ¿Qué cosa? Pues la primera variable que tenemos acá, llamada num1, y entonces vamos a sumar, porque lo que estamos haciendo aquí, el total va a sumar lo que está contenido en num1 y lo que está contenido en num2. Hacemos lo mismo acá, vamos a hacer una conversión de tipo de datos pasándolo de string, lo estamos obligando a que se convierta en tipo entero para que sea compatible con esto. Y aquí le vamos a decir 2, que es esta variable, 2, y vamos a finalizar con punto y coma. Si nosotros ahora queremos mostrar el resultado total, solo pues desplegamos así como lo estamos haciendo acá. Vamos a copiar esta línea. Si acá yo para evitar escribir presiono control y la barra espaciadora, pues entonces también me da sugerencias para ahorrarme pues ahorrar texto, código. Yo presiono enter y acá está lo mismo que yo iba a copiar acá, solo que me iba a tocar que borrar este contenido. Entonces acá, en vez de mostrar pues, un texto, podemos incluso borrar pues las comillas e incluir directamente la variable total acá. Si nosotros ejecutamos, vamos a ampliar un poco esta consola de salida, vamos a ejecutarlo, pero antes vamos a quitar, no necesitamos que haga un salto de línea cuando pida ingresar el primer número, porque va a mostrarse este texto que está acá, va a haber un espacio y luego el cursor va a estar parpadeando en una línea está abajo, por el que está haciendo un salto de línea acá. Entonces lo que vamos a hacer ahora es quitar este ln igual acá para que lo pida seguidamente del texto como lo vimos hace unos momentos acá, que al escribir ln lo que hacía era un salto de línea para que mostrara el siguiente texto. Entonces aquí sí queremos que después de los dos puntos en este espacio que quede aquí justamente en donde está parpadeando ahorita mismo el cursor, podamos introducir los datos, el valor, el dato. Ahora acá sí, pues al final, cuando muestra el total, si hacemos un salto de línea para que el compilador muestre el resultado que se ha ejecutado correctamente. Entonces si ejecutamos, vemos que aún se está ejecutando la aplicación, el paquete entrada y salida, porque nos está pidiendo que ingrese el primer número y aún sigue ejecutándose. Entonces vamos a escribirle el número 2, por ejemplo, presionamos enter, nos pide el segundo número, se sigue ejecutando, introducimos el número 3, por ejemplo, y presionamos enter. Y el resultado nos muestra acá que es 5, porque 2 más 3 es igual que 5. Si nosotros quisiéramos agregar un texto acá para hacerlo más estético en el total, podríamos incluso agregar unas comillas acá y entonces escribir el total es dos puntos, un espacio, y para concatenar pues esta variable con este texto, porque esto es simplemente texto, no puede ir dentro de los parámetros así como se muestra, porque marca un error. Esto realmente es una variable y esto es simplemente texto, hay que separarlo, pero de la forma de separarlos es concatenando, es decir, concatenar significa que va a mostrar este texto y va a agregar un espacio en blanco imaginariamente, o lo va a agregar simplemente el espacio aquí en el resultado, y va a agregar lo que contiene la variable total, pero lo hacemos con el signo más. Este signo más en realidad es diferente de lo que está haciendo el signo más acá en esta línea de arriba. Lo que está haciendo en esta línea de arriba es que está sumando la variable num1 y la variable num2 porque es de tipo de datos enteros. En cambio acá, como es dentro del parámetro, y lo que va a hacer es desplegar una salida, lo que está haciendo no es sumar, sino concatenar, es decir, unir el contenido de esta variable
con este texto. Entonces, si nosotros ejecutamos, introducimos el primer valor, por ejemplo un 3, y veo un 4, entonces ya nos muestra el total es 7. Bien, esto solo es para retroalimentar lo que nosotros podemos hacer con una clase de Java de manera tradicional, es decir, a pura consola de resultados, no tenemos nada gráfico. Para eso nosotros nos regresamos a este proyecto, que es el uso de la biblioteca Swing. Y lo que hace la biblioteca Swing es que ya nos agrega objetos, programación orientada a objetos, ya nos muestra pues esta paleta, este panel derecho en donde tenemos contenedores, controles. Entonces nosotros tenemos aquí dos archivos Java que son dos JFrames forms, son forms de tipo JFrames o JFrames. Entonces tenemos acá estos dos. Entonces lo que vamos a hacer acá es personalizarlo un poco más para agregar más detalles y pues practicar el código fuente. Lo que hacemos entonces acá es, por ejemplo, vamos a ajustar el tamaño un poco más grande para agregar más botones acá. Vamos a bajar un poco más estos controles, por ejemplo. Acá pues vamos a agregar más botones para la resta, por ejemplo. Vamos a editar el texto, escribimos resta. Vamos a cambiar el nombre de la variable de una vez, que es btn, haciendo referencia a botón, a resta. Agregamos otro botón para la multiplicación. Escribimos multiplicación. Cambiamos el nombre de la variable. btn multiplica, por ejemplo. Y vamos a agregar otro por acá que sea para la división. Justamente debajo de este vamos a editar texto, escribimos división, ponemos el nombre de la variable btn dividir o dividir, más práctico. Vamos a ponerlo por acá de manera que estén un poco ajustados. Bien, entonces vamos a codificar estos botones que hemos agregado. Por ejemplo, si damos doble clic al botón resta, ahí no tiene nada, solo este código que tenemos acá de comentario. Para ahorrarnos tiempo, vamos a copiar exactamente estas líneas de código hasta aquí. No voy a copiar estas variables de acá porque estas simplemente son locales. Para la declaración y definición de variables también existe de forma pública y locales o privadas, mejor dicho locales, es decir, estas variables que tenemos aquí declaradas son exclusivamente para el botón suma. Si nosotros vamos al diseño y damos doble clic sobre el botón suma, nos dirige acá. Estas variables solo van a funcionar dentro de este código que esté contenido dentro de este botón suma. Pero si yo quiero usarlas dentro del botón resta, no se puede. Me generaría un error porque aquí no están declaradas. Para eso vamos a definirlas o declararlas, mejor dicho, de manera pública, ya no de manera local, sino pública. Existen variables de tipo públicas y de tipo locales. Vamos a copiar esto, lo vamos a pegar acá para ahorrarnos tiempo. Acá vemos que no está en la sangría correcta, simplemente presionamos clic derecho y presionamos y damos clic en esta opción formato o forma para que se ajuste, se idente automáticamente la indentación correcta.
Por ejemplo, si nosotros tenemos esto por acá y tenemos varias líneas desordenadas, entonces siempre damos clic derecho, forma y lo ajuste de manera idéntica correctamente. Como decía, ahora vamos a declarar las variables, pero no de forma local, sino que ahora vamos a ver de forma pública. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a declarar así como acá, pero para evitar cualquier error vamos a cambiar los nombres de las variables. Por ejemplo, acá encontramos donde está nuestra clase pública y este está acá arriba. Vemos que hemos llegado hasta arriba. Y acá lo que hacemos es que vamos a dar un index después de la clase pública. Y aquí vamos a declarar de tipo integer, por ejemplo, otras variables, por ejemplo, num2, por ejemplo, y el resultado, por ejemplo, para variar con los que ya tenemos. Ven que se ha remarcado el color verde, eso indica que está de manera pública. Ahora ya las podemos usar dentro de cualquier procedimiento, dentro de cualquier código fuente, de cualquier botón u objeto. Entonces aquí escribimos num1, aquí num2 y aquí el resultado. Y como estamos haciendo referencia al botón resta, aquí que cambiamos el signo de una vez para abarcar el tema de operaciones aritméticas. En este caso continuamos con la resta y tenemos la suma. Entonces acá nos marca estos errores porque hay que cambiar los nombres. Recordemos que son num1 y num2. Y acá ya no es total, sino resultado. Bien, ya tenemos ahora y nos hemos evitado declarar variables dentro pues, del código fuente de este botón. Entonces, lo mismo vamos a hacer para los demás botones. Regresamos a la vista de diseño, damos doble clic en multiplicación. Como ya tenemos declaradas de forma pública estas variables, las podemos usar dentro de cualquier clase o dentro de cualquier objeto en su código fuente. Por ejemplo, vamos a copiar lo que tiene el botón resta acá, porque nos va a servir. Solo vamos a cambiar el símbolo de operación aritmética. Aquí hay más menos, siempre va a ser multiplicación. Siempre vamos a recibir los datos o valores que el usuario final ingrese acá text. Aquí está el nombre de la variable, se llama txtnum1 y este se llama txtnum2 y se va a desplegar en este que se llama txttotal. Pero lo que estamos haciendo es que en multiplicación lo que se recibe en text1 textnum1 con la propiedad getText, que get es obtener en español. Lo que está haciendo es obtener el texto que se está introduciendo en el primer campo de texto, en el primer text field que nosotros ya vimos acá. Y entonces lo va a almacenar temporalmente en esta variable que hemos creado de manera pública, el tipo integer. Pero lo que estamos haciendo también es que el texto que introduzca el usuario final lo estamos parseando de tipo entero para que sea compatible, en este caso integer, ambas variables, así mismo para que sea compatible con tipo de datos resultado que tiene la variable resultado. Entonces en txttotal decía que es esta, se va a almacenar o se va a mostrar que esa es la salida. Este es para entrada de datos y este es para salida, diferente a lo que hicimos acá, que utilizamos scanner para pedir que ingrese el usuario final, que ingrese un dato, un valor, ¿verdad? Por ejemplo, con esta variable, y que lo muestre, o sea, la salida con system out print, que lo despliegue y lo muestre en pantalla. Acá lo que estamos haciendo es utilizando objetos, cuadros de texto para introducir y otro cuadro de texto para la salida. También se pueden usar etiquetas, cuadros de diálogos, entre otros. Siguiendo con el botón multiplicación, que ya lo tenemos, nos hace falta el de división, las 4 operaciones aritméticas básicas. Doy doble clic
vamos a agregar lo mismo, solo que para la división vamos a hacer algo distinto. Siempre vamos a copiar esto, lo vamos a pegar acá. Sin embargo, recordemos que una división lo que va a hacer es que va a dividir dos números enteros, ¿correcto? Estos son de tipo entero. Pero cuando dividimos dos números enteros, si se tratan de números impares, por ejemplo, que el usuario final introduzca un 15 y un 9, por ejemplo, el resultado va a contener decimales, es decir, un número racional o fraccionario. Entonces, lo que debemos de hacer es que esta variable llamada resultado, nos generaría solo almacenaría la parte entera de este resultado, y lo que queremos es que almacene tanto la parte entera, es decir, así, la parte entera, punto x, y, z con sus decimales, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, lo que hacemos es que vamos a cambiar esta variable, vamos a declarar otra, la podemos declarar acá localmente o la podemos declarar globalmente, como sea. Si queremos usarla más adelante, podemos pues, declararla de forma pública. Ahora no estoy declarando a cada rato la misma variable. Vamos a definir el tipo double. El tipo de datos double lo que hace es aceptar hasta 15 posiciones decimales después del punto. Vamos a escribir el nombre de la variable, por ejemplo, result, por ejemplo, que va a ser nuestro resultado, pero de tipo double. Entonces lo que vamos a hacer en el botón dividir, que lo tenemos por acá, y aquí le vamos a decir result, pues ya la declaramos arriba, aquí la estamos definiendo, pero el tipo de datos double. Entonces lo que vamos a hacer acá es que vamos a hacer un cambio también en esta línea. Aquí vamos a comentariar esta línea con dos barras, automáticamente la comentaremos. Entonces acá siempre vamos a agregar, vamos a presionar control barra espaciadora, nuestros controles JTextField, que son los cuadros de texto, los TextField que tenemos en la vista de diseño. Vamos a seleccionar este, presionamos Enter, una propiedad set text, presionamos Enter, y acá dentro del parámetro vamos a hacer una conversión de tipo de datos, así como nosotros hacemos el parseo a tipo entero, y aquí lo vamos a hacer de la misma forma, pero de forma double, pero no como lo declaramos aquí arriba, que fue con una D minúscula. La D minúscula hace referencia al tipo de datos. Acá, para mandar a llamar la clase, vamos a comenzar con la primera letra en mayúscula, es decir, double, con su método conversión a cadena de caracteres to string. Y acá dentro del parámetro vamos a escribir esta variable que hemos declarado de tipo double. Entonces en este caso sí nos va a mostrar correctamente. Vamos a hacer que vamos a obligar que el tipo de datos double lo convierta a cadena de caracteres, y de esta manera mande a llamar lo que se está almacenando temporalmente dentro de esta variable, que es la división. Entonces esto es para culminar el código fuente. Vamos a ejecutar la aplicación y nos despliega esta primera ventana llamada principal, que contiene pues un contenedor llamado JPanel que tiene el título IDA, y dentro de este tenemos el botón operaciones, que si lo presionamos nos muestra la ventana operaciones. Si aquí escribimos por ejemplo el número 8 y nos desplazamos al siguiente control con la tecla Tab, presionando la tecla tabulación al siguiente cuadro de texto, pues escribimos el número 2. Si presionamos el botón suma 8 más 2, 10. Si presionamos el botón resta, lo resta 8 menos 2, 6. Si lo multiplicamos,
presionamos 8 por 2, 16, y si lo dividimos, 8 dividido 2, 4, de forma doble, que ya incluye los decimales. Ahora, si nosotros queremos declarar una constante, nosotros ya hemos visto variables, pero una constante lo que hace es que su valor, su contenido, no varía en tiempo de ejecución, no varía en tiempo real cuando se está ejecutando la aplicación. Vamos a declarar una constante acá de forma pública. Pues para declarar una constante, la variable esa que hay que con su contenido, su valor, cambia en tiempo de ejecución porque el usuario final introduce el valor que desee. En cambio, una constante toda vez se define aquí dentro del código fuente. En tiempo de ejecución, cuando se ejecuta la aplicación, no va a variar, siempre va a mantener el valor que nosotros le asignemos. Entonces, para poder declarar una constante, simplemente escribimos la palabra reservada static final, es decir, final, el tipo de datos, por ejemplo, double, porque vamos a declarar la constante pi. Este es el nombre de la variable, o el nombre de la constante, perdón, y lo vamos a definir. Todos, bien se sabe que el valor de la constante pi es 3.14, 15, 16, pero se aproxima a 3.14, 16. Cerramos con punto y coma. Ahora, esta constante nosotros podemos ya utilizarla dentro de nuestro código fuente, dentro de cualquier procedimiento. Por ejemplo, si queremos el botón suma, por ejemplo, acá en el botón suma nosotros podemos agregar, utilizar la variable pública que ya tenemos, que tiene el nombre result. Y veamos el botón suma acá y podemos declarar result que sea igual. Esto lo vamos a hacer acá abajo, vamos a cortarlo acá, seguido de que nos despliegue la suma. Y acá, después de que nos haga la suma, que nos calcule también el producto, es decir, la multiplicación entre esta variable. La vamos a multiplicar por la constante pi con el asterisco, hacemos referencia a la multiplicación, y aquí escribimos pi, que lo escribimos con mayúscula. Y lo que estamos haciendo es que después de que se presiona el botón sumar, va a sumar, va a almacenar temporalmente la suma acá, y la vamos a aprovechar para multiplicarla con esta constante pi. Esto lo vamos a desplegar en otro campo de texto. Vamos a colocar otra etiqueta por acá. Le vamos a escribir, por ejemplo, suma total multiplicado por una constante pi, por ejemplo. Y aquí vamos a agregar, se ajustaron automáticamente los campos de texto. Aquí vamos a agregar otro text field, que es otro campo, cuadro de texto. Le vamos a ajustar el tamaño, vamos a borrar su contenido y vamos a escribir el nombre de la variable. Vamos a escribir el nombre, por ejemplo, txt, para hacer referencia al cuadro de texto, total suma pi, por ejemplo. Y entonces en el código fuente del botón suma, regresando acá, después de hacer la multiplicación del resultado de esta suma por la constante pi, también la vamos a desplegar en ese campo de texto que hemos agregado acá. De esta manera vamos siempre a agregar este cuadro, este campo de texto se llama txt total suma pi. Entonces vamos a agregarlo acá, txt total suma pi. Vamos a agregarle la propiedad que establezca el texto, es decir, set
text, presionamos enter y dentro del parámetro, como estamos integrando una variable que es de tipo double, debemos hacer la conversión acá. Llamando la clase double, vamos a, pues a convertirlo a string, a cadena de caracteres, to strings a cadena de caracteres, y aquí simplemente vamos a agregar esta variable que de tipo double la estamos convirtiendo a cadena de caracteres. Entonces si ejecutamos, nos despliega la ventana principal, presionamos el botón operaciones y acá si escribimos por ejemplo 8, 2 y presionamos suma, lo que va a hacer es que nos va a sumar 8 más 2 serían 10 y este resultado de 10 lo va a multiplicar por 3.1416 y nos va a desplegar el resultado acá. Entonces presionamos suma y efectivamente así es, 8 más 2 es 10 y 10 por 3.1416 nos da este valor. Entonces vemos que se ha corrido el botón atrás aquí, vamos a reajustar el diseño, vamos a cerrar acá, vamos a irnos al diseño y acá vamos a hacer un poco más grande esto, vamos a ajustarlo acá, estos botones, y entonces la ventana la vamos a ajustar de esta manera. Entonces ahora vamos a continuar. Nosotros podemos agregar incluso un botón acá para limpiar todos los campos de texto. Agregamos un botón acá que se llame limpiar. Vamos a editar el texto, escribimos limpiar, presionamos enter, cambiamos el valor de la variable, el nombre de la variable, botón btn limpiar. Los nombres en el código fuente de las variables los definimos de manera mnemotécnica. Mnemotécnico significa que se pueden contraer varias palabras en una sola, iniciando cada una con una letra mayúscula, como en este caso. Vamos a dar doble clic y acá podemos borrar este comentario, y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a limpiar todos los campos de texto. Este campo de texto se llama, recordemos, txt1, txt2 y así sucesivamente. Vamos a darle doble clic y entonces acá mandamos a llamar a cada uno, control barra espaciadora, seleccionamos este, establecemos el texto dentro de paréntesis, que es doble comilla, que no tenga nada contenido, es decir, lo que va a hacer es limpiar o borrar todo lo que esté escrito. Vamos a copiar esta línea de código y tenemos cuántos, en total 1, 2, 3, 4 campos de texto. Entonces debemos de tener 1, 2, 3, 4, solo que vamos a cambiar aquí las variables. Aquí sería num2, esta se llama total y este se llama total suma pi, que son los 4 campos de texto. Si lo ejecutamos, abrimos la ventana correspondiente y escribimos 8, 2 y hacemos un clic en el botón suma y presionamos el botón limpiar, limpia todos los campos. Nos hace falta correr un poco esta ventanita, vamos a ajustarla un poco mejor, vamos a seleccionar dos y los arrastramos por acá. Muy bien, entonces ahora vamos a hacer que se limpie cada vez que nosotros, por ejemplo, si ejecutamos nuevamente, abrimos la ventana de operaciones, escribimos otra vez 8, por ejemplo, 2, presionamos suma, vemos que nos muestran los dos totales correspondientes acá. Pero si yo presiono resta,
se mantiene este dato, que yo ya no quiero que se mantenga porque solo lo definí dentro de este botón. Si yo presiono multiplicación, va cambiando el resultado acá de la multiplicación, división, pero esto no se limpia, como lo que sucede cuando presiono limpiar acá. Lo que vamos a hacer es que cada vez que yo presione cualquier botón, si hay algo escrito acá, que limpie. ¿Cómo hacemos esto? Que limpie solamente este campo, porque si queremos hacer alguna operación con los dos valores introducidos en estos dos campos de texto, los aprovecharíamos, entonces no hay necesidad de limpiarlos. Al presionar resta, división, multiplicación, va cambiando el valor automáticamente acá. Pero si queremos que se limpie acá, entonces en resta, por ejemplo, antes de que se efectúe cualquier operación, lo primero que va a leer el compilador, porque el compilador lo que hace es leer de arriba hacia abajo, cuando entre a este código fuente de este botón resta, entonces lo primero que va a hacer es que va a limpiar. ¿Qué cosa? Va a limpiar control espacio este último campo de texto llamado txt total suma pin punto. Vamos a establecer la propiedad que solo ponga un espacio, no que ponga un espacio blanco, sino que simplemente borre el contenido. Si fuera un espacio en blanco, aquí tendríamos que hacer esto, un espacio en blanco. Entonces, solo que lo limpie. Esta misma línea vamos a copiarla y lo vamos a hacer para multiplicar antes de que comience cualquier operación. La agregamos antes y también en división para que limpie. Entonces, si nosotros ejecutamos ahora la aplicación, para revisar cómo nos quedó, presionamos 8, 2 por ejemplo, suma, pero si presiono resta, se debe limpiar este contenido y solo me debe mostrar acá. Le doy resta, funciona, multiplicación, funciona, división, funciona. Si le doy suma, vuelve, si le doy división, funciona. Si le doy suma y doy multiplicación, funciona. Si le doy limpiar, funciona. Muy bien, vamos a cerrar acá, vamos a regresar atrás, vamos a regresar a la pantalla principal. Salimos, finalizamos. Entonces ahora vamos a agregar, por ejemplo, un como de texto acá para poder incluir más controles de los que tenemos acá. Por ejemplo, la etiqueta acá, una etiqueta que haga referencia a, vamos a escribir examen, por ejemplo, examen, y con una lista desplegable o combo box en inglés, vamos a establecer que vamos a dar clic derecho en propiedades. Es lo mismo que si vemos las propiedades acá, lo podemos ver acá, o bien son las mismas propiedades que están acá, o bien clic derecho propiedades acá, es lo mismo. Acá en esta propiedad móvil damos un clic acá, borramos el contenido y escribimos primer parcial. Esto es pues dando seguimiento a lo que ya hemos visto. Aquí segundo parcial y aquí final, examen final, por ejemplo. OK, close, cerrar, y entonces ya tenemos para elegir 3 tipos de exámenes. Vamos a ver cómo se ve. Ejecutamos operaciones. Entonces ya tenemos esto. Podemos seleccionar segundo parcial o final. Lo que vamos a hacer ahora es que cuando se despliega esto no nos permite ver lo que tenemos acá. Vamos a ajustar un poco acá el diseño. Lo que vamos a hacer es que lo que seleccionemos acá, vamos a hacer que este valor de acá y el valor del resultado acá en este campo de texto total se pasen a esta otra ventana. Es decir, vamos a pasar valores entre ventanas, valores entre pantallas o ventanas. Esto es importante cuando uno pues ya está desarrollando una aplicación más completa, más formal. Entonces, para hacer esto, lo que necesitamos
es lo siguiente. Vamos a bajar un poco estos dos controles, un poco por acá, para que se ajuste a mejor tamaño este campo de texto. Y entonces acá vamos a agregar un botón para ocultar esta ventana. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a agregarlo por acá, el botón de ocultar. Le vamos a cambiar el nombre. Ocultar. Ocultar. Vamos a cambiarle el nombre de la variable. Ocultar. Entonces, el objetivo es que cuando el usuario final escoja acá el tipo de examen, por ejemplo, final, segundo parcial o primer parcial, se oculta esta ventana y el dato o pues el tipo de examen que se seleccionó acá, vamos a hacer que se muestre en esta ventana. Lo que vamos a colocar acá es una etiqueta para hacer referencia. Vamos a escribir, por ejemplo, examen seleccionado en la ventana operaciones, solo para que se comprenda mejor. Agregar un campo de texto, text field. Acá vamos a ajustarlo, vamos a borrar su contenido y acá vamos a cambiar el nombre de la variable y vamos a escribirle txt examen, por ejemplo. Vamos a agregar otra etiqueta para hacer referencia a la suma. Vamos a borrar su contenido, editando el texto, presionando Enter. Vamos a ajustar su tamaño. Por acá vamos a cambiar el nombre de la variable. Le vamos a escribir, por ejemplo, txt total opera, por ejemplo, de operación. Entonces, bien, lo dejamos aquí. Esto lo vamos a arrastrar un poco por acá. Vamos a escribir la etiqueta que hace referencia a editar el texto que diga, por ejemplo, total de la operación realizada en la ventana operación, para que se comprenda mejor. Entonces, ya tenemos los dos cuadros de texto. A este le hemos llamado txt total opera. Veamos, txt, nos faltó acá t. Ok, muy bien. Entonces ahora vamos a pasar valores entre ventanas. Entonces, lo que vamos a hacer es que cuando se presione el botón ocultar, que se oculte esta ventana y que automáticamente pase estos dos datos, tanto este como el contenido acá, en estos dos campos de texto y que solo se quede mostrado esta ventana. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a ir al código fuente a codificar el botón ocultar y entonces acá podemos comenzar con una palabra reservada que tiene Java, que es this, que lo que hace referencia a this es no al botón ocultar, sino a donde está contenido, en donde está contenido este botón, es decir, en la forma, en la ventana. This hace referencia a la ventana, es decir, this.setVisible, que nosotros ya lo hemos visto, y acá lo que vamos a establecer es que se oculte, es decir, hacerlo invisible. ¿Establecerlo visible? No, es decir, falso, que lo haga invisible. No vamos a escribir un dispose, porque lo que haría un dispose es cerrar la ventana, y cuando si cerráramos la ventana, lo que haría es destruir todos los valores que estén contenidos en tiempo de ejecución. En cambio, nosotros no queremos cerrar, sino simplemente ponerlo invisible y que se muestre en la otra ventana. También podríamos cerrarla, pero antes de que se cierre, que se trasladen los datos, pero solo para tener pues la idea pues, principal de lo que vamos a hacer. Vamos a ocultarlo
vamos a decirle que esta ventana, es decir, esta palabra reservada, this, hace referencia a la ventana. Le vamos a setear, a establecer que la propiedad visible sea falsa, es decir, que se haga invisible. Entonces ahora vamos a llamar esta ventana por su nombre, que se llama principal. Sin embargo, para poder mostrar eh, los controles que contiene esta ventana, si nosotros volvemos a escribir txt y presionamos control barra espaciadora, nos damos cuenta que no hay sugerencias todavía. Esto es porque necesitamos establecer de forma pública todos los objetos, todos los controles que contenga la ventana. Entonces nos vamos a principal, seleccionamos los controles que queremos, los objetos que queremos establecer de forma pública, por ejemplo presionamos clic derecho sobre el campo de texto y damos clic en personalizar código o customize code. Damos un clic y acá el acceso lo vamos a establecer no de forma privada como actualmente está, que solo va a pues a permitirse o a formar parte de esta ventana, sino nosotros queremos que podamos utilizar este control en todo el proyecto, ya sea todas las ventanas que tengamos. Ahorita solo tenemos dos. Entonces, si yo quiero usar este objeto en cualquier otro formulario, en cualquier otra ventana, yo tengo que establecerlo de forma pública. Hago esto dando clic derecho acá, personalizar código, y luego el acceso que sea público, y lo establezco estático. Le doy OK, hago lo mismo con este otro, clic derecho, customizar código, de forma pública y estático, y digo OK. Ahora, ya lo puedo guardar con control S. Y acá, obviamente, pues estoy editando, modificando, pero esto está en negrita. Puedo guardarlo también, no hay problema. Entonces aquí, si yo presiono punto y comienzo a escribir txt, ahora pueden observar que ya reconoce esos dos controles que comienzan con txt, que son los cuadros de texto, ¿verdad? Acá me estoy dando cuenta que lo que yo hice acá fue que agregué una etiqueta. Aquí nosotros vemos que con la biblioteca Swing, todo le antepone una J. Es decir, la etiqueta label en inglés le antepone una J. Text field, que es el campo de texto, le antepone una J. Entonces yo no he creado un campo de texto acá, sino que una etiqueta. Vamos a corregir esto antes de continuar. Vamos a borrar acá, vamos a irnos a principal y a esto, por eso es que casi no se ve, voy a eliminarlo, voy a darle suprimir, el botón suprimir en el teclado, bien clic derecho, delete, no hay problema. Ahora sí, agrego un campo de texto y aquí edito el texto. Primero lo voy a hacer un poco más grande, por acá. Edito el texto, lo borro, presiono enter y ahora sí le cambio el nombre a la variable y le voy a escribir txt. Le habíamos escrito, por ejemplo, escribámosle cualquiera, total opera. Creo que ese lo habíamos escrito. Enter. Ahora sí, vamos a darle clic derecho, personalizar el código, lo ponemos de forma pública, acceso público, estático, OK. Entonces vamos a darle control S para guardar y nos vamos acá y ya presionamos punto y comenzamos txt, ya nos detecta los dos cuadros de texto. Vamos a comenzar con el primero. Acá le vamos a establecer la propiedad que establezca texto, setText. Dentro de paréntesis, finalizamos con punto y coma. En el parámetro de establecer text, vamos a mandar a llamar lo que acá en este combo de texto, que es lista desplegable, escoja el usuario. Para eso, nosotros lo que necesitamos es obtener el texto. ¿De qué manera? Vamos a escribir como le hemos escrito. No le hemos escrito el nombre todavía. Vamos a escribir acá el nombre de la variable. Normalmente para un combo de texto, pues su prefijo CBO, ¿verdad? Así como las etiquetas LBL, los campos de texto TXT, etcétera. Entonces, aquí CBO, por ejemplo, y le vamos a decir example. ¿Ok?
Vamos otra vez acá y entonces aquí le escribimos CDO, control espacio para que nos rellene automáticamente y vamos a decirle que lo que seleccione, o sea, el get es obtener, lo que seleccione el usuario final, o sea, el item que seleccione con la S mayúscula selective, vamos a escribirlo para otra vez, punto get selective item, o sea, el item, ¿verdad? El artículo que selecciona o que se obtenga, eso es lo que significa. Presionamos Enter. Entonces, que se obtenga, ¿de qué manera? De esa manera, pero lo vamos a convertir a string. Vamos a convertirlo a string, escribiendo string, así, de esta manera. Y entonces, lo que estamos haciendo aquí es que lo que se seleccione acá, el artículo que seleccione, nosotros lo vamos a convertir de tipo cadena de caracteres. Lo mismo vamos a hacer para el otro dato, que sería el total de la suma, que sería este campo. Este simplemente es un campo de texto. Acá es más sencillo pues codificarlo. Vamos a mandar a llamar de la ventana principal siempre el campo de texto llamado txt total opera. Vamos a establecerle el texto como se le establece a un campo de texto normal, y que acá nosotros vamos a mandar a llamar, ¿qué cosa? Este campo de texto, esto, su nombre es txt total. Entonces acá vamos a darle doble clic y le vamos a decir txt control espacio, y aquí es total, y aquí le vamos a dar la propiedad que obtenga el texto, getText, enter. Ya con esto estamos obteniendo los textos de ambos controles, tanto del combo de texto como del texto, cuadro de texto. Pues si le damos guardar y lo ejecutamos para ver cómo se ha llevado a cabo, presionamos operaciones, vamos a escoger por ejemplo segundo parcial. Aquí creo que se nos movió un poco esto, vamos a regresar, vamos a salir, vamos a ir a la vista diseño. Sí, correcto, vamos a correrlo un poco para acá y ahora sí le vamos a dar guardar y vamos a rectificar. Todo está bien, el diseño, sí, esta ventana pues también. Entonces pues sí, lo ejecutamos, presionamos acá. Si seleccionamos acá primer parcial, por ejemplo, o segundo parcial, escribimos primero el número 8, ¿verdad? Y luego el 2 y damos suma, nos genera esto. Pero si yo le doy ocultar, lo que debe de hacer es que va a ocultar nada más esta ventana, solamente esta, no va a borrar estos datos, valores que están acá, simplemente va a poner de forma invisible la ventana. Y este texto que está ahorita seleccionado acá, con este texto, lo va a trasladar acá y acá respectivamente. Presionamos ocultar y efectivamente así pasó. Se ocultó la otra ventana y esos dos valores fueron trasladados hacia estos dos controles. Bien, esto ha sido todo y les deseo éxitos. Saludos cordiales.